En línea, nuestra entrevista central. Bueno, y aquí hoy, como diría don Tony, nos vamos a dar banquete porque tenemos de invitado del día de hoy a Richard de la Cruz, quien es experto perito de investigación y fraude financiero, contable. Tiene un currículum que yo de verdad no terminaría en el día de hoy. Buenas tardes y bienvenido en línea, don Richard. Muchas gracias por la invitación de nuevo aquí con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de las disputas económicas entre los socios. Ya en la semana pasada hablamos sobre las fraudes y la corrupción en el Estado. Así Ahora es. vamos a hablar de lo que son las disputas económicas entre los socios. Las disputas económicas entre los socios pueden ser múltiples, pero algunas de las que nosotros hemos más visto es que a veces los socios ponen negocios paralelos de igual al negocio. Tenemos una empresa como socios, pero uno de los socios monta un negocio paralelo. Con Don todo Richard, pero espérese. Pero usted me va a decir a mí, o yo voy a pensar que este negocio paralelo que mi socio está poniendo no tiene nada que ver con el negocio que tenemos en común, ¿verdad que no? No, al contrario, es totalmente igual. Es como si fuera un mundo, una empresa paralela, un universo paralelo, donde tú puedes usar el dinero de la misma empresa para tú comenzar a hacer tu empresa. Puedes también robarle los clientes, robarle los proveedores. Eso lo hemos visto. Pero no usan la mercancía, ¿no? La mercancía no. Bueno, no. Puede ser el caso también. Pero usualmente lo que hacen es que le hacen como si fuera un espejo de los clientes. Pueden ir robando clientes, pueden ir también haciendo los contactos con los proveedores y pueden ir creando una empresa alterna. Entonces luego al final esa empresa esta quiebra porque ya no tiene lo que tenía antes. Entonces más cuando la persona, uno de los socios de lo que está administrando también, eso es algo que puede afectar también. Richard, pero una pregunta, ese socio que crea esa empresa paralela, me imagino que no figurará con los estatutos como en el registro mercantil en esa segunda empresa, sino que usa terceros para de esa manera ocultar las operaciones y no verse al descubierto con su socio en la empresa principal. Es correcto. Sí, no es algo que se hace así claro, transparente, sino que más bien se usan terceros, se usan personas. Yo he visto un caso que se usaron las cuentas personales de empleados y también la cuenta de ese socio, y donde se iban depositando todos los recursos que se manejaban de la empresa. Entonces cuando se buscó la forma, se obtuvieron los estados financieros bancarios de esos empleados y de ese socio, nos dimos cuenta que manejaban transacciones que no se sustentaban con sus ingresos normales de salario. Por eso, don Richard, es que ahora mismo hay una ola de personas que no confían en las sociedades comerciales y deciden formalizar sus empresas como IRL y obvían lo de las sociedades. Pero ¿cómo una persona que decide sí formalizar una empresa y crear una empresa, qué recomendaciones le da usted como experto en esa área para que pueda ver acciones o cositas que le den indicios de que esa persona está cometiendo ese tipo de acciones que usted acaba de mencionar? Muy bien, muy buena pregunta. Tú sabes que las personas hablan por sí solos. Las personas comienzan a tener comportamientos diferentes. También tú como dueño de una empresa, hay algo que se llama lo que es el gobierno corporativo, que es que tú tienes que tener establecidos sistemas de controles que no permitan que una persona pueda tener el total control de una organización. Cuando tú le das a un socio todo el control operativo de un negocio, él va a tener esa forma del poder hacer y deshacer, sino que tú tienes que establecer sistemas, establecer estructuras y segregación de funciones que te permitan tú prevenir eso. Ahora,
¿cómo tú te das cuenta? Bueno, están lo que son los análisis de índices financieros, cuando tú ves que la empresa, por más que tú vendes, no está perdiendo dinero, según los estados financieros, no hay liquidez, tú te puedes dar cuenta de eso. O sea, son situaciones que tú pueden durarte años para tú darte cuenta y ya cuando viene a ver, ya tú no tienes empresa. Entonces, es bueno que las organizaciones, los empresarios, cuando vayan a formar una empresa, establezcan sistemas y estructuras que permitan segregación de funciones, que no le permitan el control total a un socio o a un empleado de todo lo que es las operaciones y las finanzas. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta? Inmediatamente ellos ven que no van creciendo, que ven que van bajando la liquidez, que van teniendo pérdidas, que van bajando las ventas. Es una forma de poder ver. Y además también si la persona muestra un nivel de vida diferente, comienzas a ver que antes comía en un restaurante y ahora está comiendo en otro, que se está comprando un carro nuevo, cosas así. Tú puedes también darte cuenta cuando alguien, a menos que se haya sacado la loto, que no está, o sea, que de algún lugar está sacando el dinero. Don Richard, ¿cuál es la realidad entre personas que tienen empresas, ¿verdad? Que manejan acciones y la parte ya de negocio, de empresario y la parte, por ejemplo, personal? Hay mucho miedo porque la gente dice, bueno, si llega un momento X donde se quiebra la relación y viene un divorcio, ¿cuál es el riesgo de esa empresa? Sí. Bueno, tú dices una empresa que tenga una situación como esta o cualquier empresa. Cualquier empresa que tenga sus socios, que sea una empresa establecida, pero uno de los accionistas, vamos a poner uno de los accionistas medios o mayores, pues está dentro de un proceso de divorcio. ¿Qué le afecta a esta empresa este proceso? Bueno, usted sabe que las empresas tienen lo que son las acciones y las acciones se manejan, o sea, tienen su forma en los estatutos se establece que cuánto le toca a cada persona las acciones. Si una persona tiene un proceso de divorcio, obviamente, eso va a depender de cuál es el acuerdo que la persona tenga con su pareja o con quien está haciendo, pero usualmente, como todos sabemos, le toca una parte de esas acciones. Si hay un acuerdo de divorcio o una sentencia donde diga que esa persona tiene que entregar la mitad de sus acciones, entonces tiene que haber un procedimiento para poder entregar esas acciones a esa persona a la que se está separando. O sea, que las acciones esa parte de las acciones se le entrega directamente a la pareja que está en proceso de divorcio, o si quiere, por ejemplo, esa pareja que no le interesa, la puede vender o puede hacer lo que quiera con su parte. Exactamente. Previamente, de acuerdo a los estatutos que dicen los estatutos con relación a cómo van a manejar las acciones. Pero sí, obviamente, si son bienes que tiene una persona que tiene que compartirlo con su cónyuge en caso de que haya un divorcio, pero la persona puede decidir o venderla a los mismos accionistas. O también llegar a un acuerdo con esa empresa para venderla a un tercero. Muy interesante, muy interesante. Sí, Richard, claro. Vemos que en el tema comercial hay un sinnúmero de formas de realizar fraudes. Sí. Y entre esas, una de las más comunes, y es una que yo la vivo a diario con mis clientes, porque tengo clientes que yo como abogado soy que le doy la asesoría en el tema de la creación, conformación de sus empresas. Sí. Y muchas veces se hacen transacciones de empresas donde una persona compra acciones o compra una empresa y se da una situación que es los reportes financieros, que estos reportes muchas veces son maquillados o manejados de forma fraudulenta por las personas que están vendiendo las acciones o las empresas. Y cuando la persona va a adquirir esa empresa, es engañada. Porque al momento de adquirir la empresa y va a la operación, ve que todos esos reportes eran fraudulentos. ¿Cómo una persona puede cuidarse de no caer en una trampa como esa? Sí, fíjate, muy buena pregunta. Tú sabes que existen lo que se llaman los auditores, los estados auditados o reportes auditados, pero obviamente los auditores también cometen errores.
De hecho, las firmas de auditores son plausibles de sanciones y los mismos profesionales. Nosotros podemos ser, los contadores pueden ser afectados. Si un auditor hace un trabajo y dice que una empresa tiene cierta condición y entonces basado en esa condición de esa empresa, un inversionista toma una decisión de inversión, entonces al final cuando entra y se da cuenta que no era la situación, entonces esa firma puede ser víctima de una demanda, puede ser plausible de una demanda económica. De hecho, las grandes firmas tienen póliza de seguro para eso y usualmente siempre reciben demandas y son demandadas. Pero yo lo que recomiendo es que si tú vas a hacer una compra o un negocio de una empresa, una parte o una empresa completa, tú hagas lo que se llama el due diligence, que es la debida diligencia con una persona que tú tengas confianza, alguien que sea aliado a ti, que esa persona investigue y se dé cuenta si es verdad, haga un trabajo de revisión de los estados financieros, se asegure que son auditados, también haga confirmaciones, que pueda hacer, si hay títulos, que pueda hacer, ir al catastro para verificar si realmente esos títulos o esos inmuebles pertenecen a esa empresa. Buscar una persona, si hay una evaluación de negocio, yo he visto casos que, mira qué hacen, si yo voy a venderte, yo pongo como que esa empresa genera, tú sabes que hay un modelo de evaluación para determinar el valor de un negocio. Ese negocio cuesta 30 millones de pesos, o 30 o 40, vamos a decir 50 millones de dólares, por ejemplo, y yo te digo, eso es lo que cuesta basado en una evaluación hecha por un profesional o una firma. Entonces yo puedo venir y contratar a otra persona que evalúe si ese trabajo fue hecho adecuado y si eso realmente es el valor de ese negocio. Porque pueden presentarte que esa empresa genera mucho más para que tú vendértela más caro, o también puede hacer inverso, si es para entregarte una parte de una herencia, entonces hacen que esa empresa vale menos, basado en cómo proyectan los ingresos, dice, en base a ciertos supuestos que quizás no son reales o no son adecuados, entonces hace que la empresa o valga más o valga menos, dependiendo del interés que yo tenga. Richard, usted dio un ejemplo bien interesante de la forma que una persona puede quebrar otra empresa, que es uno de los socios, pues poniendo un negocio paralelo, te va drenando tu cartera de clientes, tu proveedor y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cuáles otros factores podemos ver o podemos reflejar de que nuestra empresa está haciendo, pues, yendo al nivel casi de quiebra o que está teniendo pérdida? O sea, donde quién debemos de acudir y quién nos puede asesorar para uno darse cuenta a tiempo de que esto no suceda. Bueno, tú puedes contratar a un perito, un técnico, un contador o un perito como nosotros que puede ir y hacer una evaluación, ver qué está sucediendo, por qué tú estás teniendo pérdida, cuáles son las situaciones que se están presentando, porque en base al análisis de los índices nosotros podemos determinar dónde está la situación, o sea, por qué esta empresa está yendo a pérdida. Muchas veces hay socios que cargan gastos personales, cosas que son de ellos dentro de la empresa, y eso hace que la empresa comience a perder. Y quizá el otro socio no sabe que eso está sucediendo, o sea, que puedan incluir ahí gastos tuyos personales o cosas, caprichos que tú tengas como persona y el otro socio no se dé cuenta porque no está bajo administración. De nuevo, es importante siempre tener una estructura, un gobierno que tú puedas administrar y puedas asegurarte que una persona no tiene el total control de la operación del negocio. Eso es lo más importante. Pero sí se pueden dar esos casos en que se esté usando la empresa para beneficios personales y al final entonces va a estar dando pérdida. Pero si tú contratas a una persona, tú tienes esa, vamos a decir, esa sospecha y tú ves viendo que cada año la empresa va en detrimento y que tú ves que no se ven las cosas, entonces tú
puede contratar a una persona que te haga una auditoría, que te haga una revisión de las operaciones, a ver qué está pasando, una auditoría de una gestión, a ver si es que la persona no está gestionando el negocio, si está con la intención de quebrarlo para luego cualquier situación de querer comprarte a ti después. O sea, eso son muchas situaciones. Yo he visto situaciones también que hacen falsifican actas de consejo Wow. y con eso toman préstamos en nombre de la empresa bajo falsificación y hacen también venta de bienes o de inmuebles también. ¿Y qué de cierto Todo es que personas, por ejemplo, que están interesados en un negocio X, le pagan a alguien dentro de la empresa que Ujú. tenga, por ejemplo, una posición importante para que la empresa empiece a verse a decaída, empiece el dueño, por ejemplo, a desencantarse, siendo la empresa realmente productiva Sí, y el propietario de esta empresa pues la venda a ese interesado, como dicen por ahí, a vaca muerta exacto. o a bajo costo. ¿Qué hay de realidad en esto? ¿Es mito? ¿Es una realidad? Y si, por ejemplo, las personas se dan cuenta, el propietario, de que esto sucedió, si existe alguna penalidad o no. Bueno, sí, claro. Eso es un caso que puede darse. Eh, yo he visto algunos casos, o sea, y he participado en disputas con socios, familias, socios no son familia. He tenido que participar haciendo trabajo de ese tipo. Y sí, hacen que la empresa drene con el objetivo luego de venderla o luego comprarla, como usted dice, a precio de vaca muerta. Eso es algo que es quizá más común de lo que usted puede pensar. Y Sí. muchas veces por falta de control, falta de establecer sistemas, ¿tú sabes? O Don sea, Richard, sí. hay una costumbre que es muy común en la República Dominicana, las Ujú. personas que deciden formalizarse, constituir una empresa, y es que solicitan los servicios de un profesional para el tema de la constitución de la empresa, pero ya luego que la empresa ya está constituida, Ujú. las personas entienden de que ellos son Bob Bunny, que pueden ser su contable, pueden ser su abogado, pueden ser su asesor financiero, Ujú. y por la experiencia vemos que las personas que deciden accionar de esta manera en un tema tan importante como es el inicio en la vida comercial ya legalmente registrada, son personas que están propensos a cometer varios de los errores ya mencionados por usted. Qué bueno que el día de hoy lo tenemos aquí dando esas informaciones para que los televidentes de en línea vean y se nutran y entiendan la importancia que es de hacerse acompañar desde un inicio hasta el final de los profesionales que tienen el conocimiento en el tema empresarial. Y que va de la mano con el tema empresarial, también me gustaría que usted dé unas cuantas informaciones del tema de los fraudes bancarios, cuáles son las situaciones que se dan y qué prevención debe de tomar la ciudadanía para prevenir ese tipo de fraudes. Sí, bueno, en el caso de los fraudes bancarios, tú sabes que los bancos son regulados y son supervisados por la Superintendencia de Bancos, pero aún así ha habido casos aquí que aunque últimamente no hemos tenido casos así de fraude, ha habido fraude en algunas organizaciones que han cometido fraude contra los inversionistas. Yo pienso que una de las cosas que deben... No te apures que Sí, estamos en vivo. Está sí, bien, eso es lo está bien. bueno, que estamos vivos. Perdone. Yo entiendo que lo que debe hacer una persona para antes de hacer una inversión es asegurarse que sea una institución que está autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos, que está incluida en el sistema financiero. Y algunas de las cosas que se pueden dar es que muchos de algunas instituciones financieras que han caído en eso, la forma que han utilizado es captar fondos. Algunas instituciones captan fondos sin estar autorizadas, otras también captan fondos y no son reportados, no son registrados en sus libros, manipulan los estados financieros,
crean préstamos y depósitos ficticios, crean tarjetas de crédito ficticias, crean pagos ficticios. Hay personas que hasta le toman la cédula y le crean un préstamo, y le crean un depósito. He visto casos así y la persona cuando tú lo llamas y he estado haciendo trabajo, te dicen que yo no he tomado ese préstamo, pero tiene un préstamo la institución, tiene un préstamo registrado, tiene un depósito. Eso se hace para aumentar la cartera, para parecer un banco más fuerte, precisamente también para hacer una venta o para aparentar que es una institución sólida. Se hacen muchas situaciones, a veces se toma dinero y se paga una tasa que es muy por encima de lo que es el sistema o el mercado. Entonces eso hace que esa persona comience a perder. Entonces muchas veces no aguantan pagar tanto dinero, una tasa tan alta, entonces por eso es que viene la quiebra y al final viene ya el cierre de la institución. Don Richard, dos cosas. Primero, ¿qué tan riesgoso es el manejo del famoso cheque sin fondo? Y el otro es, ¿qué tan poco ético o qué tan difícil o qué tan penalizado es crear una empresa a nombre de personas desconocidas? Bueno, primero del cheque sin fondo, eso realmente es una figura que ya ha ido bajando, aunque hay personas que todavía dan cheques, pero yo creo que existe las leyes para que una persona, y de hecho son bien fuertes, cuando ya anteriormente no, pero sí ahora las personas pueden ser plausibles de llegar a prisión. Bueno, usted como abogado sabe, Sí, claro. la ley de cheques es bastante Rigurosa. y bueno, últimamente yo casi no estoy viendo, quizás no me ha pasado, pero veo que eso ha ido disminuyendo bastante, los cheques, ¿verdad? Sí, las personas se están cuidando de no cometer ese tipo de delito, porque la justicia ha sido fuerte con las personas que cometen ese delito, porque cuando tú emites un cheque sin fondo, tú estás lacerando la economía personal de una persona y tú afectas de manera directa la familia, las empresas, y eso es un tema muy delicado, muy delicado. Exacto. Sí, la otra pregunta fue de las personas que crean empresas con personas desconocidas. Bueno, crear una empresa con un desconocido. Yo no sé cómo pudiera pasar porque tú tienes que conocerlo para tú crear una empresa. O sea, vamos a decir, como usted está Ferro. Exacto. Sí. Como ahora vemos todos esos casos, personas que tenían empresas millonarias, inversiones millonarias, y ellos ni sabían que figuraban en esas empresas. Entonces, no es algo que sorprende en este país, el país de la maravilla. Sí, o sea, increíble. Realmente yo diría entonces que hay desconocidos conocidos, vamos a decir, o personas que no son, vamos a llamarlo mejor, porque si yo lo desconozco, no, o sea, vamos a decir mejor un testaferro, un prestanombro. Exacto. ¿Verdad? Eso tiene su riesgo, pero yo sé que las personas también, como hacen la ley, hacen la trampa. O sea, toda esa persona, es riesgoso de que esa persona pueda hacer uso de ese derecho que tú le has dado, ese poder, para poder hacer malversar el dinero o hacer transacciones que tú no lo has autorizado. O sea, todo eso puede pasar, aunque ellos se amarran hay algo que usted como abogado puede saber mejor, que hacen como una especie de documento donde la persona declara que ella no es la propietaria de esa empresa o de esas acciones o de esos bienes y que puede en cualquier momento tienen que devolverlo. Eso es una declaración jurada que se hace. Exacto. Pero nosotros ya aquí en el país, en los últimos años, hemos visto casos muy sonoros donde se da ese tipo de acciones que menciona Joanny, donde personas que ni saben que figuran como socios en una empresa y al final de cuentas cuando son llamados a la justicia nos damos cuenta que realmente fueron utilizados sus datos personales para la creación de una empresa sin ellos saber que existía esa empresa. Okay. Entonces en ese caso ya es un caso sí de robo de identidad. Exactamente. Entonces,
para la persona que le hacen eso, es bastante delicado porque imagínate, si tú estás en una empresa que tomó préstamos, compró contratos, o sea, tu nombre está ahí, tú puedes demostrar luego que no eras tú, porque me imagino que te falsifican la firma y todo. Claro. Y eso es una robo de identidad y falsificación y todo eso está penado. O sea que ojalá que no nos pase a nosotros, a ninguno de nosotros, pero es algo que hay un riesgo. Como le dije, yo he visto instituciones financieras, personas que cuando fuimos a confirmar préstamos que tenían una institución financiera, decían, yo nunca... Y eran personas que eran, por ejemplo, personas comunes, que tenían un préstamo de 10 millones de pesos, por ejemplo. Una persona que ganaba salario mínimo, por ejemplo. Sin embargo, su cédula y todo estaba ahí. Y su firma. O sea, no era la firma de él, sino la usaban su firma. Entonces, esa persona puede demostrar eso, yo no tomé ese dinero, o yo no tengo ese depósito en esa institución. Pero yo me río porque en esta misma semana me enviaron un mensaje, como siempre me lo envían por mini mensaje, claro, que yo tenía unos regalos. Esos son los call centers de la Victoria, los muchachos trabajando. No, de Cambodia era. Y oye, yo puse, mira, pero si tú entras, es como si fuera la misma página de Claro, incluso todos mis servicios de Claro me lo dio, me dijo, yo puse mi cédula, me dijo, estos son los servicios que usted tiene de Claro, usted usa su teléfono. Y yo entré como yo entro a Claro, así mismo. Y cuando puse mi tarjeta para pagar el transporte del regalo, un regalo que era un Apple Watch. Coño. Dijiste de una vez, Richard, mierda, me gané mi Apple Watch, $1,000, 800. Cuando puse todos mis datos, le pongo mi tarjeta. Estaban haciendo un cargo de $2,500. ¡Wow! 5 relojes. Y no, la suerte es que ellos no pudieron hacerlo. El banco de una vez me llamó y yo tuve que cancelar la tarjeta de una vez. Wow, eso es Padre algo... amado. Qué irónico, ¿eh? Estafaron a un rey. Sí, porque yo tengo negocio en Claro y realmente ellos no sé cómo ellos saben esa información, no saben cuáles son todos los teléfonos. Sí, son muy buenos, realmente los hackers manejan informaciones que es increíble, increíble. A veces manejan mejores informaciones que uno mismo. Es increíble, de verdad. Sí, esos muchachos de verdad están adelantados. Mucho. Sí, pero, don Richard, yo siempre he tenido más bien que, voy a decir que la curiosidad, de que vemos que personas que manejan lo mismo tipo de empresas, a uno le va mejor que al otro, independientemente de que no estén ligados en la misma zona de mercado. Pero, por ejemplo, en ese caso, ¿qué tan importante es tener dentro de una empresa un sistema inteligente que pueda ir llevando, por ejemplo, conteo de contabilidad electrónica de las cajas, de los ingresos, de, por ejemplo, los almacenes? O sea, ¿qué tan importante es la tecnología dentro de este mundo financiero, dentro del mundo de la contabilidad, de las empresas? Sí, buena pregunta. Yo entiendo que es bastante importante que nosotros podamos tener, ahora mismo hay muchos sistemas que traen lo que se llama monitoreo continuo. O sea que diariamente tienen indicadores donde cuando se sale de ese indicador, te trae una alarma y te dice, mira, este cliente pasó de lo que él podía consumir, o mira, este cliente se pasó de los productos, este cliente compró productos que normalmente no compra. O sea, sí es muy importante que usted tenga sistemas. Obviamente esos sistemas tienen costos y a veces no todas las empresas pueden tenerlo, pero a veces hay muchos sistemas sencillos que tú puedes establecer ciertos indicadores financieros mensuales. Si no puedes tener una herramienta como esa de monitoreo continuo, que se está usando hace muchos años ya,
Pero sí, yo pienso que es un gran avance y puede ayudar mucho a una organización a prevenir pérdidas, a prevenir fraude, a mejorar, a mantener sus niveles de ¿cómo se llama? De ingresos, o de beneficios. Pero sí, es algo que y creo que se va a seguir aumentando la utilización ahora mismo con la inteligencia artificial. Creo que eso es una herramienta que muchos negocios de hecho aquí lo utilizan. Don Richard, Ujú. en los últimos años hemos visto que uno de las formas más comunes de hacer fraude desde una empresa comercial a una institución financiera es la de poner en operaciones una empresa por 2 o 3 años, tener ciertos márgenes en esas operaciones y ya luego de tener esas operaciones, acercarse a una institución financiera, solicitar un préstamo desde la empresa, un préstamo empresarial, y al pasar del año y medio, 2 años, la empresa es declarada en quiebra. Y las instituciones financieras se ven en la situación de que son engañadas porque le presentan unos estados fraudulentos, unos números abultados, y a través de esos estados se adquieren préstamos empresariales. Y luego ya esas empresas son declaradas en quiebra. ¿Cuál es la situación que se da cuando una situación como esta es presentada? Bueno, usualmente los bancos tienen sus formas de tener garantías que le permitan hacer los financiamientos. O sea, que un banco es difícil que te haga un préstamo basado simplemente en una proyección financiera. O sea, tú tienes que tener o un bien, un buen inmueble, unos recursos que te permitan un financiamiento. O sea, que eso, los bancos, cuando los bancos te prestan, obviamente si el banco, no hay una componenda también con el banco para hacer ese financiamiento, pero yo creo que los bancos tienen un sistema bastante estrictos, y de hecho supervisado por la misma superintendencia de banco, de no hacer préstamos que sin estar garantizados adecuadamente. Entonces, y en ese caso yo pienso que ya si llega un momento que esa persona va a quiebra, ellos tendrán formas de cómo gestionar el cobro de esa deuda. Aunque me refiere a una ley de quiebra que puede acogerse, pero siempre los bancos tienen eso guardado a ellos. O sea que yo pienso que eh, ellos te van a perseguir mientras tú tengas vida. Va a tener esa llamada a las 6 de la mañana de por vida. Los bancos no pierden, tú puedes estar seguro, ellos no pierden. Don Richard, quizás aquí en la República Dominicana no es tan común, pero fuera de nuestro país sí, que es el tema de personas que quizás ya no tienen generaciones para dejar sus empresas, o las generaciones que vienen detrás quizás no están interesados en continuar con la rienda de su empresa, y deciden, en vez de vender esta empresa, de hacer una especie de subasta de empresa. ¿Qué tan lejano estamos aquí en nuestro país de llegar a esta posición, y qué tan rentable es comprar una empresa a través de subasta? La subasta, eso es un modelo que usted ha visto aquí. Sí, por ejemplo, hay franquicias fuera de aquí que, por ejemplo, quieren instalar, vamos a poner en República Dominicana, una franquicia, y dentro de sus acciones que tienen allá, hacen como una subasta de X cantidad de acciones para montar esa franquicia en la República Dominicana. Entonces buscan como el empresario más solvente, o el que dé la mejor apuesta a esta empresa, y se coloca la empresa aquí en la República Dominicana. O sea, ¿qué tan lejos estamos nosotros de esto, y si existen riesgos? Bueno, todos los negocios tienen sus riesgos. O sea, y eso no sería uno que no lo tuviera, pero yo pienso que si
están establecidas todas las reglas del juego, Ujú. yo pienso que sí, que es sería una oportunidad de que se pueda hacer una compra de una empresa o de una franquicia mediante esta modalidad. Yo no le veo, yo creo que sí que eso puede funcionar. Qué interesante. Don Richard, llegamos ya a la parte final. Sí. Qué interesante. Realmente el mundo financiero es un mundo muy, muy amplio y muy interesante, Sí. porque vemos hasta las emprendedoras que quieren pues aprender a cómo manejar sus ingresos, sus gastos y ver cómo uno pues busca los mejores préstamos para acomodar y poder encarrilar nuestras empresas y nuestros bienes. Agradecerle como siempre, usted trae tema de interés para todo Muchas nuestro gracias. público. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y nos vemos pronto por aquí. Claro. Agradecerle también a Kelvin Sí, y a claro. todos ustedes por mantenerse ahí en sintonía. Y no recuerden, o no olviden más bien, recuerden que tienen que vestir como en línea, pueden parecerse en línea, pueden oler en línea, pueden hasta copiar en línea, pero jamás serán como en línea. Bye bye. En línea, nuestra entrevista central.